¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Bienvenidos a nuestro noveno video de la materia de Historia de México 2 para tercer año de secundaria. El tema que vamos a ver el día de hoy es la continuación o la conclusión de lo que fue la presidencia de Francisco I. Madero, la llegada al poder del usurpador Victoriano Huerta y finalmente también el final de la dictadura de Victoriano Huerta, con la llegada de Venustiano Carranza y del ejército constitucionalista. Para empezar el video, vamos a explicar con el esquema que les pedí que hicieran, este esquema que les pedí que hicieran la clase pasada, ¿qué fue la decena trágica, muchachos? ¿Ok? Habíamos visto nosotros en el video anterior que cuando Francisco I. Madero llega al poder, obviamente se va a enfrentar con muchísimos problemas. No va a ser ese México que había dejado Porfirio Díaz con abundancia económica, con estabilidad. Ya era un México con muchos conflictos y entonces Francisco I. Madero va a empezar a cometer errores dentro de su presidencia que finalmente lo van a llevar a la muerte. ¿Cuáles fueron los principales errores que cometió Madero en su presidencia, muchachos? Número uno, haber aceptado la ayuda de antiguos porfiristas dentro de su gabinete, dentro de su gobierno. ¿Qué motivó a Madero a aceptar a estos antiguos porfiristas? Bueno, Madero lo que quería era lograr una estabilidad económica y política como la que se había dado en la época del porfiriato. Pero eso estuvo mal porque va a aceptar ayuda de personas que realmente no lo apoyaban a Madero. Esos eran porfiristas que añoraban el antiguo régimen, el antiguo modelo que existía, que a ellos los privilegiaba mucho, y entonces Madero los acepta, ellos tratan como pueden de desestabilizar la presidencia de Madero y finalmente lo van a lograr. Ahora, no solamente estos políticos que Madero aceptó dentro de su gabinete van a estar en contra de Madero. También va a haber generales, gobernadores que también van a estar en contra de Madero y estos son los que finalmente van a terminar traicionándolo y asesinándolo posteriormente. ¿Ok? Al periodo en el que va a terminar la presidencia de Madero y va a morir, se le conoció como la decena trágica. Ya lo veíamos en el video anterior. La decena trágica comenzó el 9 de febrero de 1913 y termina el 19 de febrero de 1913 también con la captura de Madero y finalmente 2 días después, el 22 de febrero, con su asesinato y el del vicepresidente José María Pino Suárez. Ahora, ¿quiénes participan en esta traición conocida como la decena trágica? Bueno, en nuestro esquema yo les pedí que ustedes hicieran dos recuadros. Uno, los personajes del gobierno federal, quienes estaban con Madero. Y en otro cuadro que pusieran quienes habían participado en esta traición de la decena trágica. Bueno, yo en mi cuadro, en mi esquema, puse gobierno democrático, personajes del gobierno democrático, por supuesto Francisco I. Madero, su hermano Gustavo Amadero, el vicepresidente José María Pino Suárez, y puse un general, el general Lauro Villar. Ahorita vamos a ver quién fue Lauro Villar. Personajes que conspiraron contra el presidente Madero. En primer lugar, y sin duda, tenemos a Victoriano Huerta. Pero aparte de Victoriano Huerta, tenemos otros muy importantes. Número 2, Félix Díaz, sobrino del expresidente Porfirio Díaz y que para esta época estaba encarcelado junto con el general Bernardo Reyes. Estos dos estaban en la cárcel en 1913 y otro personaje que va a participar también en esta conspiración fue el general Manuel Mondragón. Manuel Mondragón va a liberar a Félix Díaz y a Bernardo Reyes de la cárcel y los tres se van a levantar en armas contra Francisco I. Madero.
Y hubo un quinto personaje, el embajador de los Estados Unidos de ese momento, en 1903 en México, que era el señor Henry Lane Wilson. Él también va a apoyar a estos conspiradores y finalmente ellos van a lograr quitar a Madero de la presidencia y asesinarlo e imponer al usurpador Victoriano Huerta como nuevo presidente de México. ¿Ok? Bueno, ya tenemos aquí los personajes. Ahora, Pacto de la Ciudadela. Yo les pedí que también, después de que tuvieran a los conspiradores, que buscaran qué fue el Pacto de la Ciudadela. En 1913, el 9 de febrero, se van a levantar en armas, estos tres personajes que ya les mencioné, Félix Díaz, Bernardo Reyes y el general Mondragón. Ellos se van a rebelar en contra del presidente Francisco y Madero lo que va a hacer es que va a mandar al general Victoriano Huerta a atacar a los insurgentes, a los que se habían rebelado contra él. Madero va a ir, Victoriano Huerta va a ir, pero finalmente Victoriano Huerta va a negociar con ellos y Victoriano Huerta también va a engañar al presidente Madero y le va a decir, no se preocupe, ya todo está arreglado, los tenemos sitiados en la ciudadela, usted no se preocupe por nada. Madero, creyendo que esto era verdad, pues sigue dejando al mando a Victoriano Huerta, pero Victoriano Huerta por su parte ya estaba negociando con estos conspiradores y también aquí se va a involucrar el embajador de los Estados Unidos y por eso se conoce como el pacto de la embajada, el pacto de la ciudadela. ¿Por qué? Porque finalmente el embajador de los Estados Unidos, viendo los intereses económicos que Estados Unidos tenía en México, que eran muchos, decide apoyar a estos personajes y le propone a Victoriano Huerta dejarlo como presidente si finalmente lograban derrotar a Francisco I. Madero. En 1913, el 18 de febrero en la noche, se va a firmar este pacto de la embajada, el pacto de la ciudadela, y se va a acordar, número uno, desconocer la presidencia de Francisco I. Madero. Se va a crear un nuevo gabinete y en este nuevo gabinete el que va a mandar va a ser Victoriano Huerta. A él se le ofrece la presidencia del país, él lo acepta y finalmente Victoriano Huerta es el que va a tomar prisionero al presidente Francisco I. Madero. Madero va a pensar que va a ser exiliado a Cuba, pero eso era lo que se le había dicho a él, pero finalmente Madero no va a ser exiliado y va a ser asesinado 2 días después, el 22 de febrero de 1913, junto con el presidente José María Pino Suárez. Cuando matan a Madero, Victoriano Huerta va a asumir la presidencia de la República y finalmente los generales revolucionarios, Villa, Zapata, que habían apoyado a Francisco I. Madero, se van a levantar en armas en contra del usurpador y del asesino Victoriano Huerta. Pero también va a haber otro personaje muy importante que va a ser el gobernador de Coahuila, que era el general Venustiano Carranza. Estos tres se levantan en contra de Victoriano Huerta y finalmente la dictadura de Victoriano Huerta va a durar únicamente un año. ¿Por qué? Porque no va a poder contra estos tres grandes generales revolucionarios y finalmente va a ser derrotado. Victoriano Huerta va a gobernar México un año, de 1913 a 1914, va a ser derrotado por el ejército de Venustiano Carranza, el ejército constitucionalista, y finalmente Victoriano Huerta va a salir exiliado, se va a ir a los Estados Unidos y finalmente en Estados Unidos va a morir. Bueno, en 1914, Venustiano Carranza toma la presidencia de México y se pronombra presidente de México y
va a juntar, a tratar de reunir a todos los demás jefes revolucionarios en una convención, la llamada Convención de Aguascalientes. Aquí se va primero a buscar llegar a acuerdos entre todos los jefes revolucionarios. Pero esto va a ser muy difícil y la convención de Aguascalientes, pues se puede decir que va a fracasar porque no van a llegar a acuerdos. El único acuerdo importante que se va a tomar en la convención de Aguascalientes es dejar a Venustiano Carranza como presidente de México, y el otro acuerdo importante es empezar a escribir una nueva constitución. Y esta nueva constitución es la que se va a proclamar en 1917 y que va a ser la constitución que hoy en día nos sigue rigiendo a nosotros como mexicanos. ¿Ok? Bueno, vean qué rápido avanzamos de 1913 hasta 1917. Es una explicación muy rápida, muchachos, pero son puntos importantes que ustedes deben de saber. ¿Qué fue la decena trágica? ¿Cómo termina? ¿Quiénes participan? Y finalmente, ¿quiénes son los que se van a convertir en los nuevos presidentes de México? Que vimos que va a haber dos después de Madero. Primero Victoriano Huerta y después Venustiano Carranza. ¿Ok? Bueno, aquí voy a dejar este tema. Aquí vamos a terminar ahorita nuestro video. Y les voy a pedir de favor, muchachos, para el siguiente video, que ustedes lean un poco más sobre la Convención de Aguascalientes. Ahí ustedes en su cuaderno pongan una pequeña síntesis que fue la Convención de Aguascalientes. Y la segunda actividad y la más importante, quiero que por favor ustedes me investiguen cuál fue la importancia de la Constitución de 1917. ¿Se acuerdan cómo sacamos el diagrama de la Constitución de 1924 y la Constitución del 57? Perdón, de 1824 y la Constitución de 1857. Bueno, quiero que ustedes me hagan un esquema parecido, muchachos. Que me pongan cuáles fueron los puntos más importantes de esta Constitución y qué importancia tuvo esta nueva Constitución para nuestro país. ¿Queda claro? Ya el siguiente video empezamos a ver la Constitución y el final de la Revolución Mexicana. Muchachos, me despido. Cualquier duda en los comentarios y nos estamos viendo. Bye.